podcast es una introducción a la violencia estructural en la medicina científica biomédica, frente a las llamadas medicinas tradicionales y complementarias. Pero, ¿qué debemos entender por violencia en este espacio? Se trata de una conducta social basada en un esquema de poderes desiguales con la intención de someter y controlar a una persona o grupos de personas para lograr un objetivo específico. Nuestro punto de partida es que las medicinas no biomédicas son violentadas en el sistema de salud mundial actual, como resultado del papel preponderante que ejerce la biomedicina y que es consecuencia de tres elementos fundamentales. El primero fue la implantación del pensamiento positivista en la Europa occidental del siglo XIX, que transformó a la medicina en una disciplina científica apoyada en la idea de que el conocimiento científico es el único auténtico, cuyo efecto inmediato fue el sometimiento del método diagnóstico, la terapéutica y el medicamento a la validación a través del método científico o su equivalente en la medicina, que es la investigación clínica. El segundo elemento fue que esta transformación permitió un avance sustancial en la comprensión del organismo humano, el perfeccionamiento de la evaluación de los enfermos y la postulación de medidas preventivas, curativas y rehabilitatorias. Así pues, sobrevinieron innumerables éxitos médicos como el estudio de la patología celular, la teoría microbiana de la enfermedad, el desarrollo de los antibióticos, los rayos X, la anestesia, la inmunología, la endoscopía, el laboratorio clínico, la epidemiología, la genética y la biología molecular. Esta credibilidad fue la antesala de la exportación del modelo médico-científico a todo el mundo, creando universidades, institutos, laboratorios y legislaciones homologadas. Tan es así que actualmente podemos recibir una misma prescripción en casi cualquier país. El desplazamiento de las medicinas complementarias no fue una consecuencia natural del éxito apabullante de la medicina biomédica, más bien se relaciona con toda una estructura alrededor de la biomedicina, que acota el florecimiento de otras visiones médicas que aún son vigentes en 88% de los países del mundo y que han dado a la biomedicina la base para 40% de las formulaciones farmacéuticas. Veámoslo. Comenzaremos por el tema del método científico, cuya herramienta en la medicina sería la clínica, que se refiere a toda acción sobre el cuerpo humano con el objeto de mejorar el conocimiento y el manejo de las enfermedades. Cuando su propósito es diagnosticar y tratar, se habla de práctica clínica. En cambio, si el objetivo es el conocimiento de un medio diagnóstico o terapéutico, estamos ante la investigación clínica que básicamente se encarga de validar la eficacia y seguridad de una terapéutica. Dentro de este esquema, la adopción o rechazo de otros sistemas médicos estaría ligado al tamiz de la clínica y el problema reside justo en este punto, ya que la investigación sobre las medicinas no biomédicas es prácticamente inexistente. Esto significa una exclusión tácita porque es a través de los ensayos clínicos donde se recaban los datos sobre los efectos de una indicación terapéutica, preventiva o diagnóstica determinada. En ellos se recopilan las reacciones adversas para establecer su seguridad y con base en dicha información se aprueba su comercialización o indicación terapéutica. Y se preguntarán, ¿por qué las medicinas complementarias no realizan sus propias investigaciones clínicas? La respuesta es que la investigación clínica consta de 4 fases y es altamente costosa. En estas se monitorea un grupo de 20 a 80 individuos sanos o con alguna enfermedad y se determinan las acciones del tratamiento en el cuerpo humano. Se registran los efectos adversos, luego se evalúa la efectividad, las indicaciones y los riesgos asociados. Y para poder acceder a la siguiente fase, se justifica un éxito de 95% de los casos estudiados, pues se evaluará la relación riesgo-beneficio de este tratamiento. Finalmente, se realizan investigaciones después de la aprobación del tratamiento obteniendo datos sobre reportes de casos de éxito o adversos.
Al costo de las 4 fases hay que adicionar los gastos de seguimiento de los protocolos, los aspectos administrativos, la revisión de los comités de ética y la observancia de los aspectos legales involucrados. Por esta razón, la investigación biomédica es financiada aproximadamente 60% por la industria farmacéutica, 30% por los estados y 10% por entidades sin fines de lucro y fondos propios de las universidades. En 2022, las 15 mayores empresas farmacéuticas invirtieron en investigación 38 mil millones de dólares y obtuvieron ingresos de 737 mil millones de dólares, colocándose como un negocio altamente lucrativo y que además les da el privilegio de manipular los resultados a su favor, engrandeciendo los beneficios o atenuando los efectos secundarios de una terapia. En estas condiciones, ¿creen que las medicinas complementarias tengan posibilidades reales de hacer su propia investigación clínica? Pienso que no. ¿Creen que las farmacéuticas estarán dispuestas a compartir una parte de su mercado? Tampoco lo creo. Y una muestra fue el escándalo público de 2015, cuando Inglaterra, Australia y España casi prohíben el ejercicio de la homeopatía y los medicamentos homeopáticos, basados en un estudio oficial que arrojó resultados favorables respecto de la eficacia de la homeopatía, pero cuyo reporte a cargo de profesionales ligados a empresas farmacéuticas señaló todo lo contrario. Imagínense. Bueno, les voy a platicar un poco sobre este caso que es muy interesante, porque en 2012 se había hecho un estudio donde los participantes, obviamente médicos, con un estudio a doble ciego, eso quiere decir que no conocían si estaban dando realmente el medicamento o no a los pacientes, eso solamente lo conocía un grupo, empezaron a tener muy buenos resultados en sus tratamientos, ¿no? A algunos se les daba placebo, a otros se les daba un medicamento homeopático, pero les digo, los médicos lo desconocían al tratar con el paciente, ¿no? Resulta que estuvieron teniendo muy buenos resultados. Entonces, bueno, cuando posteriormente se publican los resultados y se dice que la medicina homeopática es una falacia y que no sirve para nada, y que empieza todo un boom por empezarla a prohibir en varios países, algunos de los médicos que participaron en ese estudio dijeron, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser que no funcione? Necesitamos conocer más. ¿Qué pasó entonces en la investigación? Se supone que estos protocolos tienen que estar a la disponibilidad posterior, ¿no? De esos médicos para que definan pues qué pasó, cómo se mejora el proyecto o que sepan exactamente qué pasó. Y resulta que no, que todos esos resultados los tuvieron ocultos. De hecho, solamente años posteriores, a través de una medida judicial, es que se conocen y que se dan cuenta que efectivamente la medicina homeopática funcionaba bien, y esto contrariaba las declaraciones de los reportes que se habían presentado sobre la medicina. No hubo una disculpa pública, pero sí tuvieron que retractarse de la prohibición. Entonces, bueno, eso fue muy interesante y será parte del artículo de este tema. La repetición de los experimentos para confirmar los resultados es un requisito científico. Según un reporte de 2018, 50% de los estudios preclínicos evaluados carecieron de reproductibilidad, y en los que fueron reevaluados, los resultados no correspondieron al efecto reportado. En 2/3 partes de los casos, la causa no fue una equivocación, sino una falta de integridad. Esto pone en entredicho el rigor científico y da la pauta para cuestionar el alto costo de los tratamientos en la biomedicina. En 2013, la Organización Mundial de la Salud realizó un comparativo de los gastos médicos totales en tratamientos de dolores cervicales. El costo, si se tratara con fisioterapia, sería de 1.297 euros con terapia manual
Es decir, masajes sería de 447 euros, mientras que con atención médica general sería de 1.397 euros. En el caso del tratamiento convencional, 60% del costo deriva del financiamiento de los ensayos clínicos y se debe subrayar que el financiamiento se concentra en nuevas sustancias activas y en áreas lucrativas como la oncología, la inmunología, los productos biológicos y las terapias celulares y génicas. Es decir, son tratamientos para quienes los pueden pagar, no para el común denominador de la gente. Adicionalmente, esto significa descuidar las áreas que sí son prioritarias, como los accidentes cerebrovasculares o la obesidad o la diabetes, que sí son enfermedades que afectan a una gran parte de la población de los países. Interesante, ¿no? Esto significa que las medicinas tradicionales y complementarias podrían cumplir un papel importante para reducir los costos de salud, pero claro, no convendría a ciertos intereses, y así fue confirmado en 2002, cuando la Organización Mundial de la Salud, consciente de esta situación, propuso retomar los aportes de las medicinas no biomédicas con la intención de fomentar la cobertura sanitaria universal, objetivo establecido desde 1978 y que no ha logrado concretarse, sobre todo en las áreas rurales donde las medicinas tradicionales son las que lidian con los problemas de salud. Combina reglamentar las medicinas tradicionales y complementarias, fomentar su investigación, la incorporación de productos profesionales y prácticas en los sistemas de salud convencionales y proteger la propiedad intelectual. El resultado fue la desacreditación de las recomendaciones de la organización y de sus autoridades, así como la demeritación férrea de la efectividad de estas medicinas sin estudios serios de por medio. De hecho, si ustedes pueden revisar todos los publicados o desplegados sobre la Organización Mundial de la Salud a este respecto, verán que existe todo un lobby que en contraparte ataca a la organización y dice que son médicos pagados, que las medicinas alternativas no sirven para nada. Pese a ello, en 2018, la Organización Mundial de la Salud indicó que al respecto se habían establecido regulaciones jurídicas en 109 países. Esto tiene varias aristas que se abordarán en otra entrega, pero baste decir que, si consideramos que la finalidad de la medicina es mantener la salud del paciente y ofrecer la mejor de las terapias disponibles, debería estar abierta a los aportes de otras concepciones médicas, haciendo honor al método científico que es poner a prueba todas las propuestas, lo que daría la posibilidad al paciente de contar con otras alternativas terapéuticas acreditadas, ampliando seguramente el número de profesionales del sector salud, la cobertura geográfica, el otorgamiento de una opinión adicional sobre un padecimiento particular y finalmente brindaría un espacio para que el paciente escape de su insatisfacción respecto de los servicios de salud existentes. Por último, me gustaría subrayar que la prevalencia de profundas carencias en los sistemas de salud nos deben llevar a un replanteamiento de las bases que guían el quehacer en el ámbito científico y buscar implantar el principio de beneficencia por encima del lucro, es decir, que toda acción profesional busque mejorar el bienestar de las personas, grupos, comunidades e instituciones. Empezar trabajando por concretar el acceso universal a la salud, lo cual supone evitar el dogmatismo en la ciencia e implica poner en ejecución la investigación científica al servicio de los saberes de otros tipos de medicina, para denostarlos o alabarlos con fundamentos científicos.